¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió la iglesia? ¿Te preguntaste qué cambios tuvo la iglesia a través del tiempo? ¿O quizás te preguntaste quién o cómo se inició la iglesia? En este video trataremos de responder esas preguntas. Antes de empezar, cabe decir que la historia de la iglesia se divide en 4 edades: edad antigua, media, moderna y edad contemporánea. Empecemos con la edad antigua. Después de la historia que todos conocemos sobre la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos continúan y expanden lo iniciado por Jesús, un grupo o comunidad de creyentes que viven la presencia de Dios. Pablo y Pedro, discípulos de Jesús, deciden estratégicamente expandir la palabra en Roma, siendo este un lugar donde perseguían a los creyentes. Estos creyentes que morían se convertían en mártires, que significa martiria, es decir, testimonio. Cada vez que hay más mártires, hay más devotos. Los romanos convertidos al cristianismo influyen al resto de personas, las cuales empiezan a realizar buenas acciones como dar limosnas o construir hospitales. Ahora, en esta época comienzan los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: el bautizo, que es la adopción y admisión al cristianismo; la confirmación, que es afirmar nuestra creencia a través del Espíritu Santo; y la Eucaristía, que es una celebración cristiana en la que los fieles se reúnen para ofrecer pan y vino en signo del cuerpo de Cristo. En esta época los cristianos son perseguidos. Nerón hizo ejecutar a Pedro y a Pablo hasta que Constantino, otro emperador, ve una señal en el cielo que indica que Dios existe. Y tiempo después, él hace el Edicto de Milán, en el que se da libertad religiosa y se legaliza el cristianismo. Constantino manda a construir grandes basílicas y la iglesia empieza a formarse entonces de manera jerárquica. Empezamos con la Edad Media. Comienza con la oficialización del cristianismo en Roma por parte de Constantino I. La iglesia medieval es fuertemente clerical y con el surgimiento de los estados pontíficos. El papa que surge en el siglo XVIII, el primer papa fue Urbano, es un poderoso señor feudal, dirige ejércitos, realiza alianzas familiares con reyes y emperadores europeos, administrando el feudo, cobrando impuestos, administrando justicia civil. Se lo dominó como el rey de reyes. Se presenta un dios castigador, es por eso que la gente se convierte por miedo. La iglesia se vuelve rica y surgen pequeños movimientos laicales y populares que insisten a volver a Jesús, a la pobreza, al sentido de la vivencia comunitaria, servidora y de escucha a la palabra de Dios. Algunos cristianos reaccionaron contra sacerdotes ambiciosos. La época moderna de la Iglesia es muy interesante e importante para todo el mundo a día de hoy, ya que contiene elementos fundamentales del pasado y se siguen complementando con nuevas características del día a día. En la modernidad se descubrió la enciclopedia, el Renacimiento, que es en sí un movimiento cultural muy importante, y el predominio de la razón. Además de esto, el ser humano era el centro del mundo. Dicho en otros términos, se denominó como antropocentrismo. Esta es una doctrina que en el plano de la epistemología sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas, y en el de la ética defiende que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. Ocurrió también la reforma de Martín Lutero, quien cuestiona que la iglesia se haya convertido en corrupta porque llega a entender que ésta se vende hacia la salvación. En la época moderna ocurre un acontecimiento muy importante para la iglesia, y es el Concilio de Trento, que fue una reforma de la iglesia cristiana entre los años 1545 y 1563 por el Papa Pablo III, ocasionado por la reforma protestante de Martín Lutero, Enrique VIII y Juan Calvino. La iglesia crea 7 sacramentos como respuesta a estas reformas protestantes, que son el bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, sagradas órdenes, matrimonio. La reforma quitó los abusos dentro de la iglesia, codificó las escrituras, estableció seminarios, creó un clero mejor educado y condenó la reforma protestante como una herejía. La iglesia se basó en las fuentes, que son sagradas escrituras, tradición y magisterios. Además, surge la apologética para defender la fe católica. Comenzando con el siglo XX, tras una de las transformaciones históricas más importantes de la historia, la Iglesia y los que pertenecen a la misma sufren cambios desde sus entes más representativos como el Papa, pero también el surgimiento de una conciliación entre los teólogos retirados y la Iglesia misma generó un nuevo entendimiento de la religión cristiana entre el colectivo social. En la edad contemporánea se comienza a cuestionar el actuar de Dios o el silencio de la Iglesia frente a conflictos, ya que en la Segunda Guerra Mundial Hitler exterminó a varios cristianos y Dios no hizo nada. Ni siquiera el Papa de ese entonces llegó a interferir.
Henry de Lubac en esta edad comienza a cuestionar sobre si Jesucristo era la encarnación de Dios, y a su vez Teilhard de Chardin propone una teoría creacionista que va de la mano con la evolucionista. Jesucristo es parte de la evolución del hombre. Al dar estas ideas, estas dos figuras llegan a ser suspendidas por el Papa, ya que éste veía amenazada el poder de la Iglesia. Todo esto cambia cuando el Papa Juan entra al poder, generando nuevos cambios, reconciliando a los teólogos retirados y volviéndolos asesores de obispos. A su vez, genera cambios en la imagen de la Iglesia, renovando el mensaje de la Iglesia para transmitirlos en los nuevos tiempos, donde no se buscaba buscar nuevas verdades o condenar algunos errores, sino que se buscaría nuevos caminos, lo bueno de los nuevos tiempos, y se centraría en establecer diálogo con el mundo moderno, donde se vería lo que nos une y lo que nos separa. Como se pudo ver, la Iglesia tuvo varios cambios a lo largo de la historia, y se puede destacar que lo bueno de todo esto es que cada vez está mejor en su manera de transmitir su mensaje, adaptándose a cada época y acercándose cada vez más a lo que en un principio Jesús quiso para transmitir su mensaje. Eso es todo por nuestra parte, muchas gracias por prestar atención.